de acuerdo al sílabus, ¿no? ¿Tuvieron la clase anterior con el doctor Villanueva? Sí, sí, doctor, sí, sí hubo clase con otro bien. Ya, ahí les hablaron de glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿no? Hematopoiesis, ¿no? Sí, claro. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, a ver, voy a abrir el archivo para iniciar la clase del día de hoy. ¿Ya? A ver, vamos a ver. A ver. Ya encontré la clase. Voy a presentar pantalla. Ya. Este, a ver, me dicen si se observan las diapositivas. Julka, ¿se observa las diapositivas? No sé, profesor, solo se ve la pantalla del Meet. Oh, 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 oh. A ver, algo está fallando. Ahora, Ahí sí se ve, profesor. ya. A ver, vamos a ponerlo así. No acepta. Bueno, ¿está bien el tamaño ahí? ¿Sí? Pues, sí, profesor, sí. ¿Ustedes lo ven a pantalla completa o lo ven así parcial? ¿Lo ven a pantalla completa? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, profesor. Ya, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase de hoy, donde vamos a hablar de las plaquetas y de la hemostasia. ¿De acuerdo? Las plaquetas son elementos formes de la sangre, al igual que los glóbulos rojos y que los glóbulos blancos, ¿no? Ya se les ha explicado que en la sangre tenemos tres tipos de elementos formes: los glóbulos rojos o hematíes o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas, o también llamadas trombocitos, trombocitos, ¿ya? Las plaquetas son los elementos más pequeños de la sangre. Solamente miden de 2 a 4 micras, ¿ya? Y no son células. No son células. No se consideran células. ¿Por qué? Porque son solamente fragmentos del citoplasma de otra célula grande que le da origen a las plaquetas. ¿De qué manera esta célula grande se despedaza, ¿no? Se fragmenta en pequeños pedacitos y cada pedacito es una plaqueta, ¿no? Entonces, a partir de esta célula grande, ¿no?
por fragmentación de la misma, ¿no? Se generan las plaquetas, ¿no? Y esta célula grande no se encuentra en la sangre, se encuentra en la médula ósea. Y esta célula grande se conoce con el nombre de megacariocito. Megacariocito. ¿Ya? Nunca habían escuchado hablar. El megacariocito. Justamente lleva el prefijo mega porque es gigante, es enorme esta célula. Pero, como le digo, no se encuentra en la sangre periférica, solamente está en la médula ósea. ¿Ok? Y cuando se fragmenta, origina miles de plaquetas. Y esas plaquetas ya, como son chiquitas, ya pueden atravesar la pared de los sinusoides de la médula ósea y salen a la sangre. Cosa que no puede hacer el megacariocito, porque por su tamaño, grande, gigante, no puede salir a la sangre periférica. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, este proceso de formación de las plaquetas se llama trombopoiesis. Así como la formación de sangre se llama hematopoiesis, ¿no? La formación de eritrocitos se llama eritropoiesis. La formación de plaquetas se llama trombopoiesis, porque a las plaquetas también se les llama trombocitos, ¿no? También se les llama trombocitos, ¿ya? Cuando nosotros tenemos que tener en la sangre una cantidad adecuada de plaquetas, ¿no? Una cantidad adecuada de plaquetas. Más o menos es de 150.000 a 400.000 plaquetas. Si nos pasamos de cantidad, por ejemplo, una persona que tenga 500.000, 600.000 plaquetas, eso sería trombocitosis. Trombocitosis, aumento en el número de plaquetas. Trombocitosis. Y si disminuye más bien el número de plaquetas, por ejemplo, una persona que tenga 50.000 plaquetas, 40.000 plaquetas, está muy bajo, muy bajo. Eso se llama trombocitopenia. Trombocitopenia. Penia es disminución. ¿De acuerdo? Trombocitopenia. ¿Ya? Ok. Entonces, una persona, por ejemplo, que tiene poquitas plaquetas, menos de lo que debe tener, o sea, una persona con trombocitopenia, ¿qué problemas tendrá? Bueno, básicamente relacionados a la hemostasia, ¿no? Relacionados a la hemostasia. ¿Qué cosa es la hemostasia? Son los mecanismos que tiene la sangre para detener las hemorragias, ¿no? Una vez que hay una hemorragia, ¿qué cosa es una hemorragia? Una hemorragia es cuando la sangre se sale de los vasos, lesión del vaso sanguíneo, ¿ya? Tiene que haber una lesión, un corte, por ejemplo, ¿no? Con un cuchillo, por ejemplo, estamos cocinando, digamos, ¿no? Estamos cocinando, estamos picando la cebolla y en eso, ¡frac! Con el cuchillo me corto el dedo. Comienza a salir sangre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque has lesionado con el cuchillo, has cortado, has lesionado la pared del vaso sanguíneo, ¿cierto? Y se produce un orificio, ¿no? Y la sangre se sale por ahí. Esa es una hemorragia. Inmediatamente que se presenta la hemorragia, ¿qué va a ocurrir? Se activan los mecanismos de la hemostasia. Todos los Profesor, componentes de la hemostasia se activan. ¿Sí? ¿Preguntas? profesor, una consulta. ¿Está cambiando de PPT? Ah, no, todavía no. Estoy Sí. haciendo, alumna, estoy haciendo una introducción al tema. Pero mejor pasamos los PPTs, ¿no? Buena idea. Buena idea. Vamos pasando los PPTs. A ver. No se mueve esto. A ver. Espérense.
Entonces, sí se está viendo el cambio del PPT, ¿no? ¿O no? Ya. Entonces, la hemostasia alumna graneros, ¿no? ¿Ya vio el cambio del PPT o no? Sí, profesor. Ahí, ahí, ahí. Listo. Entonces, ¿en qué dijimos que la hemostasia qué cosa era? Eran los procesos por los cuales la sangre detiene las hemorragias, ¿no? O sea, previene, detiene la pérdida de sangre. La pérdida de sangre es la hemorragia, ¿ya? Esto entonces nos permite controlar las hemorragias cuando nos hacemos heridas, ayuda a preservar la integridad del vaso porque el vaso se lesiona, ¿no? Entonces luego hay que repararlo, ¿no? Porque no va a quedar así lesionado para siempre, ¿no? Después se repara el vaso. También participa en la respuesta inflamatoria porque se generan, como producto de la hemostasia, se generan una serie de mediadores de la inflamación. Y participa en la cicatrización porque no solamente se tiene que regenerar el vaso, si tú te cortas, también has cortado la piel, ¿no? La epidermis, la dermis, todo eso se tiene que regenerar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces dijimos que, ¿no? La cantidad de plaquetas es de 150.000 a 400.000. ¿Y cuánto tiempo vive una plaqueta circulando en la sangre? Vive más o menos 8 a 10 días. Y su función, ven ustedes, es la hemostasia. Es la hemostasia. ¿Ya? Cuando una persona dona plaquetas, usted, por ejemplo, cuando va a un banco de sangre, no solamente puede donar glóbulos rojos, también puede donar plaquetas. ¿Ya? Y las plaquetas se colectan en una bolsa especial. ¿Ya? Se colectan en una bolsa especial. Y esa bolsa especial queda a temperatura ambiente y en rotación. En rotación. O sea, las bolsas de plaquetas en los bancos de sangre, los ponen en unos rotadores especiales, porque tienen que estar en movimiento. Si una plaqueta no está en movimiento, se inactiva y se muere. Tiene que estar en constante movimiento. Pero así todo con movimiento vive de 8 a 10 días. Entonces, si una persona, por ejemplo, donó plaquetas, esas plaquetas, si no son utilizadas en 8 a 10 días, van a tener que ser eliminadas, ¿ya? Eliminadas, porque después de ese tiempo, ya las plaquetas ya no tienen función, ¿no? Ya no tienen función. ¿De acuerdo o no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, dijimos que a las plaquetas también se les llama, ¿cómo se les llama también a las plaquetas? Julka. ¿Cómo se le llaman las plaquetas? El delegado está distraído. Estoy acá, profesor, acá estoy acá, sí. Ah, Trombocitos. ¿qué dices? ¿Estás en otra clase, dices? No, estoy acá, trombocitos. Ah, ya. Escuché que me dijiste, estoy en otra clase. Ah, he visto alguna vez a alumnos que están en dos clases a la vez, virtuales. Se puede, ¿no? ¿O no? Con la computadora están en una y con el celular están en otra clase. Bueno, entonces a las plaquetas también se le llama trombocitos. Ya le dije, miden de 2 a 4 micras y provienen de una célula gigante, ¿no? Una célula gigante, que es el megacariocito. ¿Ya? Cuando las plaquetas se aglutinan para detener las hemorragias, se forma un tapón. Profesor, ¿Aló? ¿Sí? sí, una pregunta. ¿El megacariocito se fragmenta y esos fragmentos es el trombocito? Así es. Correcto. Ah, ok, gracias. Sí, correcto. El megacariocito es una célula gigante que está aglutinadas. Y cada fragmento que se origina, pues, es un trombocito, o sea, una plaqueta. Así es. El megacariocito no está en la sangre, por si acaso, está en la médula ósea, ya les dije, ¿ya? Y las plaquetas que se originan sí salen a la sangre, ¿ya? Entonces, en la sangre tiene que haber de 150.000 a 400.000 plaquetas.
por milímetro cúbico. Los 2/3 de esta cantidad se encuentran circulando y 1/3 de las plaquetas se almacenan en el vaso, esperando ahí que, por ejemplo, cuando hay necesidad de más plaquetas, el vaso se contrae. Se contrae el vaso y expulsa es un pool de almacenamiento de plaquetas, ¿no? Dentro del vaso. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, miren ustedes, acá tenemos las plaquetas, glóbulos rojos, neutrófilos, en una vista de la sangre periférica. Recordar que las plaquetas provienen de la misma célula madre mieloide que da origen también a glóbulos blancos de tipo segmentados y también la misma célula madre da origen a glóbulos rojos. ¿Ya? ¿Ok? Tienen entonces un linaje común. Un linaje común. ¿Ya? Entonces, ahora, para explicar el proceso, cómo se realiza la hemostasia, ¿no? La hemostasia básicamente involucra varios procesos. Primero, hay un espasmo vascular, que es una vasoconstricción. Segundo, se forma el tapón plaquetario o trombo blanco. Luego ocurre la formación del coágulo sanguíneo, coágulo definitivo. Y, cuarto lugar, prolifera el tejido fibroso. Prolifera el tejido fibroso para reparar, ¿no? Como reparación del daño. ¿Ya? El endotelio es la capa interna de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Si cortamos una arteria, por ejemplo acá, vemos en la túnica interna, ahí está el endotelio, en la túnica interna, ¿no? Este endotelio no solo tiene una función de recubrimiento interno, también produce una serie de sustancias. Una serie de sustancias. Por ejemplo, activa las plaquetas, ¿no? Activa las plaquetas y aparece el factor tisular, el cual inicia la generación de trombina, ¿no? Contiene activadores, entonces, de plaquetas y leucocitos. Y permite que se adhieran al endotelio el factor 9 activado y el factor 10, que son factores de la coagulación. Factores de la coagulación, que ya lo vamos a revisar. Entonces, el primer fenómeno que se produce en la hemostasia es el espasmo vascular. El espasmo vascular se produce por una vasoconstricción, ya que los vasos sanguíneos tienen músculo liso. ¿Ve? Por ejemplo, acá miren, este es un vaso sanguíneo normal y acá, ¿qué ha pasado? Si ustedes notan, la luz interna se ha reducido porque ha habido una vasoconstricción, ¿no es cierto? Acá, fíjate el diámetro del vaso, cuando se lesiona, inmediatamente se liberan sustancias que provocan y que ayudan a esta vasoconstricción, ¿no? Como es la serotonina, la endotelina, el tromboxano A2. Favorecen esta vasoconstricción. La idea es que al haber vasoconstricción llega menos cantidad de sangre. Y como llega menos cantidad de sangre, por lo tanto también se pierde menos. O sea, se reduce el caudal de la hemorragia. ¿Ya? Se reduce el caudal de la hemorragia. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, la lesión, se produce la lesión, hay una vasoconstricción refleja. Una vasoconstricción refleja. ¿Ya? ¿Ok? Disminuye la llegada de sangre. Entonces, contribuyen a esta vasoconstricción la liberación de endotelina, ¿no? La liberación del tromboxano A2, ¿no? Contribuyen a esta vasoconstricción. ¿Ya? Ok. Luego tenemos, después de la vasoconstricción, espasmo vascular, tenemos la siguiente fase de la hemostasia, que es la hemostasia primaria. La hemostasia primaria. En esta hemostasia primaria es donde intervienen directamente las plaquetas. ¿Ya? Directamente las plaquetas.
¿Y cuál es la función? Es formar un tapón que se llama tapón primario o tapón plaquetario, ¿ok? Que busca pues ocluir, ¿no? Tapar, como lo dice, tapar la zona lesionada. ¿Para qué? Para que no salga más sangre. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, en esta hemostasia primaria intervienen directamente las plaquetas. Y las plaquetas, como tal, tienen tres funciones. Tres funciones, o tienen tres propiedades, vamos a decirlo mejor. Tienen tres propiedades que se dan de manera secuencial. Primero es la adhesión de las plaquetas. ¿Ya? Las plaquetas para la adhesión tienen una glicoproteína que se llama la GP1B, la glicoproteína 1B. Se fija al colágeno que se encuentra en el subendotelio, ¿no? Entonces regresamos acá. Mira, cuando se lesiona un vaso sanguíneo, fíjate, las células endoteliales se destruyen en esa zona, ¿no? Se destruye el endotelio en esa zona. Entonces se expone el subendotelio, lo que está debajo del endotelio. Por ejemplo, ¿qué tenemos debajo del endotelio? Bastante colágeno. Que normalmente, cuando el endotelio está completo, no tiene ninguna lesión, este colágeno está totalmente separado del interior de la sangre. O sea, las plaquetas no toman contacto normalmente con el colágeno, salvo que haya una lesión, como en este caso, ¿no? Si hay una lesión, ahí sí, las plaquetas van a tomar contacto con el colágeno, ¿no? Y se unen a él, a través del GP1B y además también a través de una proteína que es el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand permite también que las plaquetas se puedan unir al colágeno, ¿ya? Una vez que ya las plaquetas se han adherido al colágeno, viene la activación. ¿Qué ocurre ahí? La plaqueta tiene gránulos internamente y estos gránulos se rompen y liberan el contenido de estos gránulos al plasma. Las plaquetas cambian de forma. De una forma discoide que tenían, pasan a tener una forma espinosa, como un erizo de mar, con muchas puntas, con muchas prolongaciones. ¿Ya? Se activan otras glicoproteínas, así como en la adhesión se activaba la proteína GP1B, en la activación se activa la glicoproteína 2B3A, GP2B3A. ¿Ya? Entonces hay un cambio de conformación en esta glicoproteína, ¿ok? ¿Ya? Y se libera tromboxano A2, ¿ya? Que es un proagregante plaquetario. ¿Ya? Favorece la formación del tapón plaquetario. ¿Ya? Luego viene la agregación de las plaquetas. La agregación ya es cuando se unen las plaquetas entre sí. Se unen las plaquetas entre sí para formar todo un tapón. Entonces, ahí interviene el fibrinógeno. El fibrinógeno establece como unos puentes, uniéndose a la glicoproteína 2B3A, forma unos puentes entre los glóbulos, entre las plaquetas, ¿no? Y se genera una red de fibrinógeno y plaquetas, que es lo que se conoce con el nombre de coágulo primario. Coágulo primario o coágulo inestable. Lo malo de este coágulo primario es que es soluble, irreversible. O sea, soluble se combina con el agua, irreversible que se puede destruir, se puede disolver fácilmente. Entonces, como se disuelve fácilmente, no va a ser una solución tan definitiva para la hemorragia. Por lo tanto, es una solución temporal. La formación del tapón plaquetario es una solución temporal para la hemorragia. ¿Ya? Acá tenemos, miren, cómo acá hay una plaqueta, mediante la plaqueta se une
la glucoproteína 1B se une al factor de von Willebrand. Y este factor de von Willebrand a su vez está unido al colágeno, ¿no? De acuerdo, en esta zona del endotelio que está rota. Y luego, esa es la adhesión. Y luego la agregación es cuando vienen otras plaquetas y se unen, ¿no? A través del complejo GP2B3A, mira, ahí se unen las moléculas de fibrinógeno. Y el fibrinógeno queda como un puente, ¿no? Queda como un puente entre una plaqueta y otra plaqueta. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para la formación del tapón plaquetario, ¿no? Para la formación del tapón plaquetario, las plaquetas primero se adhieren. Se adhieren a la zona del vaso sanguíneo donde el endotelio ha sido lesionado. Y ahí se expone el colágeno. Entonces, inmediatamente las plaquetas se unen al colágeno, pero a través del factor de von Willebrand. ¿Ya? Y se forma también el tromboxano A2, que favorece todas las funciones de las plaquetas, la adhesión y la agregación plaquetaria. Luego, estas plaquetas se transforman o se activan. Y ahí vamos a ver que las plaquetas cambian su forma de acuerdo a la lesión. Pueden tomar una forma más que todo espinosa, ¿no? Una forma con muchas prolongaciones, ¿no? Okay. Ese es cuando está activada. Y cuando está en reposo, su forma es discoide. Ya. Otra función de la plaqueta es la secreción. Secretan sustancias que activan a las plaquetas, ¿no? Y la agregación. Vienen más plaquetas y se adhieren sobre las que ya estaban, formando el tapón plaquetario. Entonces acá tenemos, miren, la adherencia, ¿no? La adherencia plaquetaria. Fíjate cómo se adhieren las plaquetas, ¿no? Al subendotelio. ¿Ya? Ok. Entonces, la idea es tapar, ¿no? Tapar la zona lesionada para que ya no siga saliendo más sangre. ¿De acuerdo? Luego, fíjate acá cómo se ha formado el tapón plaquetario. En esta zona donde se había producido la lesión, miren, acá había una lesión. Ahí se forma el tapón plaquetario. ¿Ve? Tapón plaquetario. Y sobre este tapón plaquetario vienen más plaquetas. Vienen más plaquetas y se agregan. Más plaquetas y se agregan. Eso gracias al estímulo del ADP plaquetario y el tromboxano A2. Son sustancias que las mismas plaquetas liberan. Y eso hace que atraigan a más plaquetas, para que se unan a este tapón plaquetario que se está formando. ¿Ok? Entonces, los principales mediadores que favorecen este proceso de agregación plaquetaria son el ADP, la serotonina, también favorece, son proagregantes plaquetarios, el ácido araquidónico, que se libera en la membrana de las plaquetas, mediante una enzima, que es la ciclooxigenasa, se transforma en prostaglandina G2 y H2, ¿no? Y a su vez, se transforma en tromboxano A2. Tromboxano A2, que es un agregador plaquetario y también un vasoconstrictor potente. ¿Ok? Además, también interviene el fibrinógeno. El fibrinógeno constituyendo la unión que hay entre las plaquetas. Ya, entonces, cuando hay un traumatismo intenso, ¿no? Cuando hay un traumatismo intenso, en 15 a 20 segundos se forma un coágulo. Cuando hay un traumatismo leve,
es en 1 o 2 minutos. ¿Ya? Si hay una ruptura de un vaso de 3 a 6, entre 3 a 6 minutos, y la abertura no es demasiado grande, sí se forma el coágulo. Pero es de 20 a 60 minutos la ruptura del vaso, va a requerir una prueba de retracción del coágulo. Retracción del coágulo. O un cierre mayor del vaso sanguíneo. ¿Ya? Para evitar que la sangre siga saliendo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, así sea un vaso pequeño o un vaso grande, el que se lesiona, siempre hay formación del tapón plaquetario. Solamente que cuando los agujeros son grandes, además del tapón plaquetario, se forman los coágulos sanguíneos. Coágulos sanguíneos. Y todo esto está con la finalidad de detener las hemorragias, ¿no? Detener las hemorragias. También hay antiagregantes plaquetarios, ¿no? Antiagregantes plaquetarios son sustancias que van a impedir la agregación de las plaquetas, ¿no? Tenemos antiagregantes fisiológicos, como por ejemplo el óxido nítrico, es un antiagregante plaquetario, endógeno, porque es producido por el cuerpo. Tenemos la prostaciclina o prostaglandina I2, el factor de relajación del endotelio, y tenemos proteínas antihemostáticas que tienen la función de inhibir factores hemostáticos. De esa manera impiden que las plaquetas se agreguen, ¿no? Ya. Tenemos entonces, por ejemplo, dentro de estas proteínas antihemostáticas, a la antitrombina 3, tenemos al cofactor de la heparina, tenemos a la trombomodulina, tenemos al inhibidor de la vía del factor tisular, ¿no? ¿Ok? También tenemos proteínas profibrinolíticas. Las profibrinolíticas son aquellas proteínas que favorecen la fibrinólisis, ¿no? ¿Qué cosa es la fibrinólisis? Es el proceso de desintegración del coágulo. Una vez que el coágulo ya cumplió su función, ¿no? De detener la hemorragia, ese coágulo tiene que ser retirado. No se puede quedar en la circulación mucho tiempo. Entonces, ahí tenemos las proteínas que favorecen la fibrinólisis, al activador tisular del plasminógeno o el inhibidor del ATP tipo 1, ¿no? ATP tipo 1. Y también hay medicamentos, como por ejemplo ustedes han escuchado hablar de la aspirina, ¿no? La aspirina, salicilatos, ¿no? Salicilatos. Entonces, estos fármacos inhiben la formación del tromboxano A2, que es uno de los más potentes estimulantes de la agregación plaquetaria. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Luego tenemos los anticoagulantes. Los anticoagulantes son aquellas sustancias que más bien impiden la coagulación, impiden la hemostasia, ¿no? Pero usted dirá, pero eso es malo, ¿no? No, pero en ciertos casos es bueno, porque, por ejemplo, así como hay hemorragias, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos demasiada actividad en las plaquetas, ¿no? Se pueden presentar problemas como las hemorragias, ¿no? Las hemorragias, comienza un paciente, por ejemplo, que toma anticoagulantes, ¿no? Y, por ejemplo, lo toma en exceso, en gran cantidad, se corre el riesgo de que puede haber un sangrado y sobre todo si se produce un sangrado cerebral, sería fatal, ¿no? Hay anticoagulantes naturales, pero también hay anticoagulantes artificiales, ¿no? Por ejemplo, la heparina o los antagonistas de la vitamina K
se consideran anticoagulantes farmacológicos, ¿no? Acá tenemos un tapón plaquetario sobre el cual se forma una red de fibrina. Esta red de fibrina le da un aspecto como si fuera una malla, ¿no? Una malla, una red. ¿Ya? Entonces, esto evidencia, ¿no? Evidencia la función de las plaquetas en tratar de tapar todo el orificio dañado por la presencia de esta fibrina, ¿ya? De esta fibrina. Los factores que intervienen en la coagulación son los 12 factores que ves ahí, más la precalicreína y el cininógeno de alto peso molecular, que son factores que ya se han venido a incorporar recientemente, ¿no? Entonces, fíjate, el factor 1, por ejemplo, es el fibrinógeno. El factor 2 es la protrombina. El factor 3, factor tisular. Factor 4, calcio. Y así podemos seguir enumerando, ¿no? Son sustancias. El sistema de complemento es una sustancia que actúa directamente, ¿no? Actúa directamente, ¿ya? ¿Ok? Está nuevamente los factores de la coagulación. Son 12 factores. 12 factores de la coagulación. ¿Ya? ¿Ok? Ahora usted dirá, pero ¿cómo que 12? Yo acá veo que ustedes han numerado del 1 al 13. ¿No? Del 1 al 13. Usted dice que son 12 factores. ¿Ya? Claro, porque si usted se da cuenta, hay un número que no existe. ¿Cuál es? ¿El 6? Muy bien. El 6. ¿Eh? El factor 6 no existe. No existe. Entonces, como no existe, no son 13, sino son 12 factores. ¿De acuerdo? Entonces, todos los factores de la coagulación, desde el 1 hasta el 13, pero ya sabemos que son 12, ¿no? Se producen generalmente en los hepatocitos, o sea, en el hígado, ¿no? Aparte, el factor 8 también en el hepatocito, meacariocito, eh, células endoteliales, ¿de acuerdo? Ok. Entonces toca hablar ahora de la hemostasia secundaria. Ya dijimos que la hemostasia primaria son las plaquetas. La hemostasia secundaria ya viene a ser la formación del coágulo sanguíneo, ¿no? Y ahí la idea es que la protrombina, que es una molécula inactiva, se transforma en trombina, ¿no? Se transforma en trombina que a la vez segmenta al fibrinógeno, la trombina, fragmenta el fibrinógeno en fibrina. Y esa fibrina, ¿no? Esa fibrina que proviene del fibrinógeno ya es una proteína soluble, ¿ya? Sufre activación en cascada de los factores de la coagulación. El factor 12 activa al 11, el 11 al 9, el 9 al 8 y este al 7 y así, ¿no? La activación de los factores es en forma de cascada. Eso le da una gran eficiencia a nuestra función de hemostasia. ¿Ya? ¿Ok? Ya, a ver. Oh. Ya, muy bien. Ya, entonces, a ver, ¿cuáles son las fases de la coagulación? En la fase de la coagulación tenemos primero
es la formación del complejo activador de la protrombina, que se conoce como la protrombinasa. Esto puede hacerse por dos vías. Una es la vía extrínseca y otra es la vía intrínseca. Ya bueno, una vez que se formó el complejo activador de la protrombina, ¿no? Se forma, en segundo paso, se forma la fibrina. ¿Por qué? Porque la protrombina se transforma en fibrina, la protrombina se transforma en trombina. Y luego viene la formación de fibrina, que ya fue formada, ¿no? ¿No? Ya fue formada, ¿ok? A partir de a partir del fibrinógeno, ¿no? A partir del fibrinógeno se, se corta un pedazo del fibrinógeno y queda transformado en fibrina. ¿Ya? Entonces, decíamos que hay dos vías de activación, ¿no? Uno es la vía intrínseca y otro es la vía extrínseca. Cualquiera que sea las dos vías, se activa la protrombinasa, que es el factor activador de la protrombina. ¿Ya? Ahí interviene el factor 10, el factor 5, el factor 4, que es el calcio, y los fosfolípidos plaquetarios. Los fosfolípidos plaquetarios. Luego, esta protrombinasa se encarga de desdoblar a la protrombina en trombina. Y finalmente, la trombina actúa sobre el fibrinógeno, transformándolo en fibrina. ¿Ya? Y ahí termina con la fibrina. Esta fibrina ya es insoluble, y esta fibrina se va a unir este, con los glóbulos rojos, con los glóbulos blancos, con las plaquetas, todo lo que se formó en el tapón anterior. La fibrina le da estabilidad, ¿ok? Ya. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la vía extrínseca, el factor tisular, eh, provoca la activación del factor 7 y a su vez provoca la activación del factor 10. ¿Ya? El factor 10 se junta con el activador de la protrombina. ¿Ya? Se junta con el activador de la protrombina. Así como el óxido, el ion superóxido, por ejemplo, también se quieren hacer ingresar, ¿no? Ok. Acá tenemos entonces el activador de la protrombina, que su nombre se debe a que transforma a la protrombina en trombina. ¿Ya? Ok. Esta es la vía, ¿no? La vía intrínseca, el factor 12 se activa. Luego, ¿no? El factor 12 activa al 11. Luego el 11 activa al 9. ¿Ya? Y luego, ¿no? Se junta con el factor 7, ¿no? Con el factor este, 7A y se forma un complejo. Un complejo que se conoce como la complejo de protrombinasa. Transforma a la protrombina en trombina, ¿no? A la protrombina en trombina. Y de ahí ya sobre el coágulo temporal, la, la protrombina, mira, va a potenciar la acción del factor 5. Y los fosfolípidos de la plaqueta, que son básicamente el ácido araquidónico, permite la transformación de protrombina en trombina. ¿Ya? Ok. Elementos que se necesita para la coagulación. Primero, los factores de la coagulación. ¿Y dónde están esos factores? Están en el hígado, porque ahí es donde se producen. ¿Ya? Pero hay algunos elementos adicionales que se requieren. Por ejemplo, calcio, ¿no?
calcio se necesita. Ahí el calcio interviene, es un factor más de la coagulación. Y la vitamina K. La vitamina K que también estimula el fenómeno de hemostasia. ¿Ya? Luego tenemos la fibrinólisis. La fibrinólisis es la degradación del coágulo definitivo por la acción de la plasmina. Claro, porque si no se degrada, la fibrina se queda ahí y obstaculizaría la circulación de los demás componentes, ¿no? De la hemostasia. Entonces, la plasmina, ¿no? La plasmina, que deriva del plasminógeno, ¿no? Se va a encargar de activar al factor 12, ¿no? También se absorben depósitos de fibrina. Y bueno, es una enzima. La plasmina es una enzima que favorece la digestión de la fibrina, el fibrinógeno, los factores 5 y 8. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Mira, acá hay el activador del plasminógeno, transforma el plasminógeno en plasmina. Pero hay sustancias que lo inhiben, ¿no? Hay sustancias que lo inhiben. Pero bueno, si se forma en la plasmina, por la acción del alfa-2 antiplasmina, entonces se estimula que la fibrina, ¿no? Si no es por la plasmina, no podría nunca formar parte de los productos de degradación de la fibrina. ¿Ya? ¿Ok? Cuando uno va a un laboratorio, ¿no? Cuando uno va a un laboratorio a hacerse pruebas de sangre, por ejemplo, el médico puede pedirle perfil de coagulación, pruebas de hemostasia, ¿no? Ahí tenemos las plaquetas, ¿no? Las plaquetas, ¿ok? El tiempo de sangría que se hace en el lóbulo de la oreja, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, ¿ya? Después tenemos al trofe acá, miren, tenemos tiempo de protrombina, ¿no? Dijimos, tiempo parcial de tromboplastina, el tiempo de trombina y el fibrinógeno. Todas estas pruebas juntas se conocen con el nombre de perfil de coagulación. Ya usted va a un laboratorio X y dice, bueno, un laboratorio de, ¿no? El, en, la, en el hígado, ¿no? En el hígado se producen, como repito, la mayor parte de los factores de la coagulación. Y si uno quiere evaluar esa función del hígado, le tiene que hacer al paciente todas estas pruebas, para ver si no solamente las plaquetas, sino también los otros elementos de la coagulación están bien, si no hay ningún problema. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un recuento de plaquetas bajo? Se puede presentar la púrpura, plaquetas bajas púrpura. O el tiempo de sangría. El tiempo de sangría prolongado. Quiere decir que hay un defecto en la formación del tapón plaquetario. Las plaquetas no están funcionando como debe ser. Si hay una prolongación del tiempo de protrombina, quiere decir que puede haber deficiencia de fibrinógeno o factores 2, 7, 10, o sea, vía extrínseca. Vía extrínseca. Y el tiempo parcial de tromboplastina es para anormalidades de factores 8, 9 o 12, ¿no? Pero y esto es la vía intrínseca. Vía intrínseca. Entonces, la vía extrínseca se valora con el tiempo de protrombina. En cambio, la vía intrínseca se valora con el tiempo parcial de tromboplastina. ¿Ya?
Otro tenemos el tiempo de trombina, donde se evalúa al fibrinógeno y a los anticoagulantes circulantes e inhibidores de la circulación, ¿no? Tenemos las pruebas de fibrinólisis, que son los PDF, productos de degradación del fibrinógeno, que esos sí van a salir a la circulación sanguínea, y si están por encima de un porcentaje permisible, eso nos hace pensar que sí realmente existen problemas, ¿no? De tipo sanguíneo en esta persona, ¿no? Entonces, en base a eso, tenemos varias pruebas de coagulación, varias. Por ejemplo, el tipo de sangría, ¿no? El tipo de sangría ¿en qué consiste? Se le hace al paciente una heridita en la punta de la oreja, de 1 a 3 milímetros, y se deja sangrar. Y uno mide cuánto tiempo demora en detenerse la hemorragia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Luego, el tiempo de coagulación se hace colocando sangre en un tubo de ensayo cada 30 segundos. ¿Eh? Cada 30 segundos se chequea el tubo y luego se ve que ya el coágulo se está totalmente formado, ¿no? Y eso ocurre más o menos entre 5 a 10 minutos, ¿no? Lo de la sangría es de 1 a 3 minutos, rapidísimo, ¿no? Por eso hay que actúa rápido. Y la protrombina actúa a los 12, perdón, acá, la protrombina, ¿no? Su tiempo normal es de 12 segundos. Ya, ok. Y el tiempo parcial de tromboplastina, ya dijimos que evalúa la vía intrínseca, es sensible a todos los factores excepto el factor 7 y su valor normal es de 40 a 50 segundos. Es el que demora un poquito más, ¿no? Un poquito más. Ya. Entonces, si hay un problema de la coagulación, ¿no? Si hay un problema en la coagulación, puede ser por deficiencia de vitamina K, puede ser por una hemofilia o puede ser por una trombocitopenia, mira, o trombopatías, alteración en las plaquetas también. Todo esto te lleva a hemorragias, cualquiera de esas causas, te lleva a hemorragias. ¿Ok? Bueno, ustedes habrán oído hablar de la hemofilia, ¿no? La hemofilia. La hemofilia es una enfermedad hemorrágica, o sea, el paciente sufre de hemorragias y solamente se le da a los varones, porque el gen alterado está ligado al cromosoma X. Como las mujeres tienen dos cromosomas X, entonces se utiliza para el experimento y el otro queda bien, ¿no? Pero en cambio hay otros órganos donde no se puede trasplantar, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el caso de la hemofilia es el siguiente. El caso de la hemofilia son varones portadores de un gen anormal que impide que se sintetice el factor 8 de la coagulación, ¿no? Entonces, si la reducción, ¿no? La reducción en la cantidad de, este, de, de funciones, ¿no? Que tiene el hígado. Si yo sé, por ejemplo, que el hígado tiene la función de producir factores de la coagulación, entonces, si a una persona se le pone factor 8, por ejemplo, factor 8 en su sangre, ¿no? Eso es cuando tiene la hemofilia A o la clásica, que es por deficiencia del factor 8, porque hay una hemofilia B, que es por deficiencia de factor 9, pero la más conocida, la más común, es la hemofilia A, que es por deficiencia de factor 8. Entonces, el paciente va a presentar sangrados, en diferentes
lugares del cuerpo, ¿no? Puede ser al cepillarse, te dice el paciente, doctor, me estoy cepillando los oídos, los dientes, y me sale sangre, ¿no? Ok, entonces ahí usted puede examinar y ver, ¿no? Y ver dónde específicamente está el problema. Las mujeres no sufren la enfermedad porque tienen dos genes femeninos. Entonces, uno puede estar enfermo, pero el otro no. El otro no. ¿De acuerdo? La hemofilia B es parecida a la hemofilia A, solamente que en vez que no podamos leer, ¿no?, sobre la hemofilia A, por ejemplo, sale la hemofilia B, que también es un trastorno muy parecido, pero que es causado por la deficiencia de una proteína en el plasma, que se llama factor 9. El factor 9, su deficiencia provoca una enfermedad, ¿no? En este caso la hemofilia B, que sus síntomas y signos son muy parecidos a la hemofilia A, ¿ya? Muy parecidos. Luego tenemos la trombocitopenia. Trombocitopenia. ¿Qué cosa era trombocitopenia? A ver, Julka. Yo creo que Julka se ha retirado de la reunión, ¿no? ¿O no? Bueno, no hay respuesta de Julka. La trombocitopenia es un proceso por el cual, les dije al inicio de la clase, ¿no? Por el cual los trombocitos disminuyen en cantidad, por debajo de un límite permisible, ¿no? Cuando una persona tiene trombocitopenia, por ejemplo, Camila, esta persona tiene 50.000 plaquetas por microlitro. Entonces es una situación muy delicada, ¿no? Porque el paciente tiene en cualquier momento, eh, la persona está caminando tranquila y de repente, ¡pum!, le comienza a sangrar la nariz, o se está cepillando los dientes, comienza a sangrarlo, las encías, y así. Son personas que tienen tendencia a sangrar por la falta de plaquetas. Entonces, ¿qué hay que poner? Hay que poner lo que les falta, ¿no? Ponerle plaquetas a través de una transfusión de sangre. A través de una transfusión de sangre. ¿Ya? Ya. Sigamos. Y después también tenemos las enfermedades tromboembólicas. Enfermedades tromboembólicas, por ejemplo, la formación de trombos y émbolos. Un coágulo anormal es un trombo. O sea, normalmente el coágulo cumple una función de detener las hemorragias, pero cuando ya ese coágulo ya cumplió su función, va a tener que ser disuelto. Pero si no es disuelto, se forman coágulos anormales en la sangre. Y esos coágulos anormales se conocen como trombos. ¿De acuerdo? Y es peligroso porque, sobre todo, hay que cuidar que estos trombos lleguen hasta el cerebro, ¿no? Y dañen la corteza cerebral. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, los trombos son coagulaciones anormales. Y cuando este trombo se desprende y circula por toda la sangre nuestra, se llama émbolo. Por eso las enfermedades se llaman tromboembólicas. Cuando está fijo se llama trombo y cuando está suelto se llama émbolo. Por eso hay una embolia pulmonar, ¿no es cierto? ¿Has escuchado hablar? Entonces, acá, cualquier superficie endotelial rugosa, arteriosclerosis, infección, traumatismo, todo esto son enfermedades que pueden cursar con las enfermedades tromboembólicas. La sangre oculta, la sangre coagula a menudo y cuando fluye muy lentamente.
Ok, esas son las causas de esta enfermedad, ¿no? Y tenemos trombos y émbolos, ¿no? Por ejemplo, acá ve un trombo en con respecto al endotelio, acá está cerca del endotelio. El trombo es un acúmulo de plaquetas que obstruye y detiene la circulación de la sangre. ¿Ya? ¿Ok? Y acá tenemos un dibujito, ¿no? Acá tenemos un dibujito donde se menciona, acá hay un émbolo. Un émbolo es un trombo que ha sido desprendido y comienza a circular hasta que encuentra un lugar donde se enclava. Un lugar donde se enclava. Ya, ahí está, ¿eh? Entonces, se produce por la falta de oxígeno de sangre de esa zona, se produce la muerte del tejido cerebral. Ya, ok. Ya. Bueno, esa fue la última diapositiva, jóvenes. Esa fue la última diapositiva. ¿Ya? A ver, preguntas. Julka, preguntas. Julka ya no está, ya. Ya se fue. Empezamos como 20, ahora hay 14. ¿Ah? El delegado se ha ido, ¿ah? No, ¿qué es eso? Mal. Muy mal el ejemplo del delegado, ¿ah? No puede ser. Bueno, a ver, Graneros. Graneros. ¿Está ahí, Graneros? También se ha ido Graneros, ¿eh? Ya no está. No es posible, ¿eh? ¿Quién más está por ahí? Hurtado. Pero Hurtado. usted acá, dígame, discúlpeme, estaba con una complicación de internet. Ah, Solo que, Julka. sí, disculpe, profesor, estaba acá, solo que está con una complicación de internet. Julka. Ya, quería saber si hay alguna pregunta, Julka. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Yo que más que todo, profesor, creo que podríamos ahondar más que todo en factores fisiológicos que propensen más a una enfermedad que de este tipo, ¿no? De los trombos y los embolos, que se ven más que todo también en parte, en distintos casos, he visto más que todo en historias clínicas que se ve más que todo en esas personas que sufren de enfermedades cardiorrespiratorias. Claro, claro. Por ejemplo, una persona que es hipertensa, ¿no? O que tiene problemas del corazón, también arritmias. La persona que Sí, tiene arritmias, por ejemplo, tienen mucha predisposición a hacer trombos y émbolos, ¿no? Entonces, una persona que, una persona que tiene arritmia, le dan anticoagulantes, ¿no? Para prevenir la formación de los trombos, ¿de acuerdo? Ya, a ver, eso también, justo vi sí, que también cuando hay una vasoconstricción se aumenta la presión arterial. Y eso también más que todo también tiene que ver mucho con lo de los trombos y los émbolos. claro, O no. sí, sí, puede ser, pero la vasoconstricción que ocurre aquí en la hemostasia es de pequeños vasos, es de pequeños vasos, ¿no? No es una vasoconstricción de los grandes vasos. Si hubiera vasoconstricción de grandes vasos, ahí sí hay elevación de la presión arterial. Pero como este es una vasoconstricción de pequeños vasos, entonces eso no influye mucho en la presión arterial. Ya, no influye mucho. Ah, ya, que gracias, muchas gracias, profesor. Ok. De ahí, César Camón. A ver, ¿Cómo no es, profesor? Buenas noches. Una consulta. ¿Habrá alguna, un elemento, una sustancia química que eleve la probabilidad de que sea trombosis o émbolos, profesor? Porque, por ejemplo, estaba leyendo que a veces, por ejemplo, el benceno puede
alterar a las células madre de la médula espinal y eso causa anemia. Y si lo relacionamos con la carrera de toxicología, se puede ver desde ese ángulo. ¿Habrá alguna sustancia Claro. química que ocasione trombosis o émbolos? Mira, en realidad, lo que tú mencionaste del benceno es muy interesante porque el benceno o los derivados bencénicos afectan a la médula ósea. Y eso hace que ya no se produzcan células de la sangre. O sea, impide la formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Y eso nos conduce a una enfermedad que se llama anemia aplásica. Una anemia aplásica que es por exposición, por ejemplo, a bencénicos, es muy frecuente, ¿no? Y esa es una enfermedad grave. Es una enfermedad grave. O sea, los bencénicos más que todo te llevan a una anemia plástica, más que a formación de trombos, ¿no? Más que a formación de trombos. ¿Ok? Ahora, la formación de trombos se favorece por muchas cosas. La formación de trombos es por arritmias cardíacas, es por problemas de varices. Las personas que sufren de varices tienen mucha tendencia a formar trombos, ¿de acuerdo o no? Entonces, como les decía hace un rato, para evitar los trombos, porque esos trombos pueden ocluir las arterias cerebrales, por ejemplo, entonces se le da anticoagulantes. ¿No? Por eso le decía, una persona con arritmia toma anticoagulante, una persona con varices también toma anticoagulantes para evitar que se formen los trombos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta tenemos por ahí? ¿Alguna otra inquietud? Ok. Bueno, entonces, jóvenes, si no hay más preguntas, entonces damos por concluida la sesión teórica del día de hoy, que debe darse el día de mañana. Entonces ya mañana están libres, porque tampoco ya tienen práctica, ¿no? Porque la práctica fue hecha la semana pasada. ¿Se acuerdan que juntamos dos grupos, ¿no? Juntamos dos grupos, ¿no? ¿No es así, Julka? La semana pasada juntamos dos grupos, ¿no? Julka otra vez se fue. Uy, ay, ay. Vamos a tener que cambiar de delegado, creo. Bueno, mañana tendrían seminario, ¿no? Los grupos, pero bueno, el seminario también lo pueden hacer de manera virtual, ¿ya? De manera virtual. ¿Ok? Bueno, entonces, jóvenes, ya, así que, punto menos para Julka. No, ya. Bueno, jóvenes, ya entonces nos vemos de acá el siguiente jueves, ¿no? Nos vemos allá en la facultad. ¿Listo? Cuídense, muchachos, ¿ya? Cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Ya. Chao.